Hola, mi nombre es Mía Victoria y a continuación presentaré acerca sobre unos fundamentos de la ciencia de datos y otros conceptos muy importantes. En primer lugar tenemos los tipos de datos. Tenemos los datos estructurados, que son aquellos datos que se organizan bajo un modelo definido, pueden ser tablas, filas y columnas, y se almacenan en bases de datos y se gestionan con SQL. Después tenemos los datos no estructurados, que estos no siguen un formato fijo y su contenido depende del contexto. Estos son más difíciles de organizar y analizar. Un ejemplo pueden ser correos electrónicos o textos libres. Después tenemos lenguaje natural, que es un tipo de dato no estructurado formado por el texto escrito o hablado por humanos. En el cuarto lugar tenemos datos generados por máquinas, que son creados automáticamente por dispositivos, sensores o sistemas de intervención. Un ejemplo pueden ser registros de servidores, datos de Internet de las cosas o registros de llamadas. En quinto lugar tenemos datos gráficos, que estos se basan en la teoría de gráficos y representan relaciones entre elementos mediante nodos y conexiones. Estos son muy útiles para analizar redes sociales. Y en sexto lugar tenemos audio, imagen y video. Como dice el nombre, estos son datos multimedia que requieren gran capacidad de almacenamiento y procesamiento, y se utilizan para reconocimiento de objetos o análisis de movimientos. De acuerdo con Kathleen O'Neill y Rachel Schutz, la ciencia de datos sigue un proceso llamado flujo de trabajo que permite convertir los datos en información útil para la toma de decisiones. Este proceso inicia con la obtención de datos, después se realiza la limpieza y preparación, donde se eliminan errores o datos incorrectos para asegurar su calidad. Luego se lleva a cabo la exploración de datos, que consiste en analizarlos para identificar patrones o tendencias. Después se pasa al modelado, donde se utilizan algoritmos para analizar los datos y obtener resultados. Finalmente se interpretan y se comunican los resultados mediante gráficos o reportes. El procesamiento de datos consta de 6 etapas principales. La primera es la recopilación de datos, donde se obtienen desde diferentes fuentes como encuestas, internet o base de datos. La segunda etapa es la preparación de datos, donde se limpian y organizan eliminando errores o información duplicada. La tercera es la entrada de datos, que consiste en introducir los datos en un sistema. La cuarta etapa es el procesamiento de datos, donde se utilizan programas o algoritmos para encontrar patrones. La quinta es la salida e interpretación de datos, y finalmente está el almacenamiento de datos, donde la información se guarda para su uso en un futuro. Según Dwyer-Pegg, los datos se pueden recopilar de varias formas, como por medio de encuestas, experimentos, base de datos, sensores o también desde Internet y ahora en redes sociales. Roger menciona que es muy importante recopilar datos de buena calidad, porque eso depende que el análisis sea correcto y confiable. Existen diferentes formatos en los que se pueden encontrar los datos dentro de las bases de datos. Uno de los más comunes es el CSV, que organiza los datos en filas y columnas separadas por comas y es muy fácil de usar. También está el formato JSON, que organiza los datos en pares de clave y valor y se usa mucho en aplicaciones web. Otro formato es el XML, que utiliza etiquetas para organizar la información. Además existen formatos como Parquet, Avro o RC, que se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos de forma eficiente y especialmente en Big Data. Finalmente está el formato TXT, que es el más simple ya que almacena texto sin formato, pero no es adecuado para datos muy complejos. Según IBM, el almacenamiento de datos es el proceso de guardar información en sistemas digitales para poder usarla en el futuro. Los datos se guardan de forma organizada para facilitar su consulta, análisis y protección. Existen diferentes formas de almacenamiento, como las bases de datos, los almacenes de datos o data warehouse, la nube o cloud storage, los discos duros y servidores y los lagos de datos o data lake. El almacenamiento es muy importante porque permite mantener los datos seguros, organizados y disponibles cuando sean necesarios. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante, que son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos. Este tema es muy importante ya que hoy en día se maneja mucha información personal. Primero está la privacidad, lo que significa que debemos proteger la información personal de las personas y evitar que cualquiera pueda acceder a ella. También es fundamental el consentimiento. Esto quiere decir que las personas deben de dar su permiso antes de que sus datos sean almacenados u utilizados. Otro aspecto es la seguridad.
los datos deben de protegerse contra robos, pérdidas o ataques informáticos. Por eso se utilizan contraseñas, sistemas de protección y tecnologías que ayudan a mantener la información segura. Además existe la confidencialidad, que significa que solo las personas autorizadas pueden acceder a los datos. No se debe compartir la información con otras personas sin permiso. También debemos considerar el uso responsable. Los datos deben utilizarse únicamente para el propósito por el que fueron recolectados. Y por último, es muy importante el cumplimiento de normas legales, ya que existen leyes que protegen la información personal. Estas normas aseguran que los datos se manejen de forma ética, segura y muy responsable. Un ejemplo muy importante sobre la ética en el almacenamiento de datos que menciona Luciano Floridi es que la información personal no es solo un conjunto de datos, sino que forma parte de la identidad de cada persona. Es decir, nuestros datos dicen quiénes somos. Por eso, cuando una organización almacena datos sin protección o sin consentimiento de la persona, no solo está cometiendo una falta de técnica, sino que se está afectando su privacidad y su integridad. Para Floridi, una violación de datos es una especie de agresión a la identidad personal. Por eso insiste en que los datos deben almacenarse de manera segura, responsable y ética. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.